ahora sí. Porque ver, entró una Alicia, llamada a y... ver si tenés que pagarte el Porque teníamos asado. una... A ver si escuchó. ¿Qué dijo? ¿Escuchaste? Algo escuché. ¿Qué dijo? Algo de Tenés que asado. pagarte el asado, a ver si escuchás. Ah, estaba rico el vacío, ¿eh? ¿El vacío? ¿Y en la calera? No, ¿qué Ah, era? ¿No era vacío? Bondiola. La pasan bien ellos, ¿eh? Mirá vos. Qué bien, amor. ¿Hoy Bueno, comieron? ¿Hoy comieron? No, el sábado no, pasado. juntamos cada 15 días, juntamos y hacemos, vendemos los palets, nos dan para vender a la gente y con eso vamos juntando y cada 15 días hacemos un asadito ahí en la calera. Sí. Mujeres, los hombres van a terminar rodando y nosotras esbeltas vamos a quedar. Obvio. Tanto que están comiendo. Obvio. Y bueno, se levanta la cuarentena, dicen, así que está bueno para tomar un heladito, las La chicas, verdad. un heladito de agua. Ya nos vamos a juntar, ya, Sí, agua. ya estoy organizando con Lore, ya le hablé a Poli, bueno, Roxana se engancha, Obviamente. para con Marta, María, Sí, ya sí. vamos a Vale. organizar. Estaban ahí haciendo un piquete, casi. Sí, Yo no hablo nunca y cuando hablo meto la pata, ¿viste? Tirás bombas, Marta, tirás bombas. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar sobre la crisis en el matrimonio, ¿no? Matrimonios que no se rinden, ¿no? Matrimonios que no se rinden. Y un matrimonio que no se rinde tenemos que entender algo, y algo tiene que estar claro en nuestras vidas, que Dios siempre, pero siempre va a abrir camino. En medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de los desiertos, Dios siempre abre camino. No hay problema, no hay situación tan grande que Dios no pueda intervenir, que Dios no lo pueda transformar para bendición nuestra, que Dios no pueda tener el control de eso, ¿no? Por eso tenemos que entender eso. Y hay unos versículos que hablan de esto, por eso les dije que tomen apuntes, porque vamos a dar unos versículos, los vamos a leer, pero está bueno que lo puedan después ir la semana volviendo a retomar, meditando en la palabra, porque eso nos edifica, eso nos fortalece, ¿no? No nos quedemos con solamente las reuniones, no nos quedemos con solamente el grupo pequeño, sino que tomemos un tiempo. Es vital para nosotros como cristianos el estudiar la palabra, ¿no? El leer la palabra, el decirle, Señor, quiero que me hables con este versículo, ¿qué querés decir? ¿Qué querés decir a mi vida? ¿No? La palabra de Dios es viva y eficaz y siempre llega en buen momento, ¿no? Y por eso, para arrancar esto, cada crisis, cada situación que podamos llegar a atravesar, hay una solución en Dios, en Dios. Hay una oportunidad en Dios. Él siempre abre camino. Es el título, digamos, del primer punto. Dios hará un camino. En medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de tu tormenta, Dios hará un camino. Y podemos leer en Isaías capítulo 43. Del 16 al 19. Y dice así: Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os recordaréis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso es Isaías 43, del 16 al 19. ¿Qué nos dice acá Dios? Que Dios siempre abre camino. Dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar. El que abre camino en el mar. A veces los problemas son como un mar, como un océano, ¿no? Lo vemos inmenso. Pero Dios tiene el poder para abrir ese camino y para que nosotros atravesemos por ese proceso, ¿no? Por esa crisis. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te va a sostener cuando tenés una crisis?
¿Qué es lo que te va a sostener cuando estás pasando por una tormenta, cuando estás pasando por una necesidad? Es la palabra de Dios, por eso es importante conocer la palabra de Dios y tener fe en eso. Él dice que aunque los problemas sean tan grandes como un mar, Él abre caminos en medio del mar. ¿Y para qué los abre? Para que vos lo puedas atravesar, para que vos no te quedes en ese lugar, en ese momento, sino que puedas poner tu confianza en Dios y puedas atravesar. Dice, no, Él va a hacer cosa nueva, ¿no? Muchas veces nos estancamos en medio de las situaciones que quizás se repiten constantemente en nuestras vidas. Una crisis que se está repitiendo constantemente en tu vida. Dios nos dice que no te acordes de esas cosas. Él va a hacer cosas nuevas. No digas, otra vez lo mismo, otra vez estoy pasando por lo mismo. No, créele a Dios. En esta situación, en esta crisis, Dios va a hacer cosas nuevas. Dios me lo promete en su palabra. Él va a hacer cosas nuevas. Él va a abrir caminos en medio del desierto. Va a hacer ríos en medio de la sequedad. ¿No? Él es el que provee. Por eso es importante que tengamos, siempre hay un camino si estamos con Dios. Si estamos con Dios, es importante eso. No que va a ser un camino en toda situación alejados de Dios. Nuestra fuente, donde tenemos que estar parados, es en Cristo, es en Dios, es en su palabra, en su promesa. Y no es fácil. No es fácil estar en medio de un desierto, en medio de una tormenta, en medio de un problema, de una crisis. No es fácil. Pero Dios tiene plan, tiene un propósito. Él no nos va a dar una prueba que no podamos atravesar. Por eso tenemos que aferrarnos a Él. Muchas veces, muchos matrimonios, ¿no? Muchas personas ante la crisis quieren dejar todo. Quieren dejar, ya no aguanto más. ¿No? ¿Cuántas veces hemos pensado alguna vez esto? No aguanto más, quiero rendirme ya, no quiero luchar más con esto, estoy agotado. Pero Dios tiene algo para nosotros, ¿no? Y eso es un sentimiento que no lo podemos evitar, porque es un proceso. Las crisis son procesos en nuestras vidas. El mundo constantemente está cambiando. Nosotros como personas constantemente vamos creciendo y vamos cambiando. Y todo cambio en nuestras vidas, todo cambio en el mundo, todo cambio trae una crisis, porque es una transformación de algo que estábamos, pasa a ser otra cosa, ¿no? Pasa a ser un proceso en nuestras vidas y tenemos que aprender a llevarla. Tenemos que aprender a mirar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las crisis. Por eso, las crisis traen este sentimiento de estrés, esta presión. Las crisis traen presiones y muchas veces no lo podemos controlar. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en Dios. Miramos la crisis como lo que es, como un problema. Y no miramos la crisis como un proceso, como algo que a Dios no se le ha escapado. Si yo estoy pasando por esto, y yo estoy bajo su voluntad, estoy bajo su palabra, no, Dios va a revertir esta situación. Dios va a revertir. Y no es fácil, ¿eh? No piensen que es fácil. Yo sé que no es fácil. Nosotros pasamos por un montón de crisis, por un montón de situaciones. Mismo en esta pandemia tuvimos una crisis muy fuerte, ¿no? Pero gracias que Dios nos mostró su voluntad. Dios siempre mostró, digamos que dimos ese 50% que nosotros tenemos que dar. Porque hay un 50% que tenemos que darnos con nosotros. ¿Cuál es ese 50%? Es mirarlo a Dios, es creer en su palabra, es poner nuestra fe en las promesas de Dios. Porque si ponemos nuestro 50%, lo que tenemos que hacer en la crisis, en los problemas, obviamente no se va a solucionar. Obviamente nos vamos a enterrar. Obviamente nos vamos a hundir. Pero si ponemos ese 50% en creer en la palabra de Dios, en creer que Dios tiene control de esto, que Dios no se equivoca, que Dios no se le pasa nada por alto, que algo va a hacer en nuestras vidas. Eso es el 50% de la solución, porque el otro 50% se encarga Dios.
el otro 50% de hacer posible lo que es imposible en tu situación, en tu crisis se encarga Dios. Nosotros tenemos que solamente creer. Nosotros tenemos que aferrarnos a su palabra, darle lugar a Dios, no pelear solo, no nos hacernos el llanero solitario, sino que darle lugar a Dios, decirle, Señor, mirá lo que estoy atravesando, Señor, ayúdame en esta tormenta, en esta situación, dale lugar a Dios, como siempre te decimos, en medio de tu crisis matrimonial, ¿no? Y bueno, hablamos de crisis matrimoniales porque es un grupo de matrimonio, pero hay un montón de crisis que atravesamos, crisis económicas, crisis en la salud, ¿no? Crisis en el trabajo, hay un montón, crisis en el ministerio, en lo que hacemos, crisis en la iglesia. Tenemos un montón de crisis y esas cosas nos sirven para crecer, no te sirven para, no es para hundirte. Tenemos que aprender a lidiar con las crisis, tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe, saber quiénes somos, de quién dependemos, que no es con nuestras fuerzas, sino es con la fortaleza de Dios. Las crisis nos pueden llevar también al éxito. Las crisis te pueden llevar a un nivel mayor en tu matrimonio, en tu vida personal. Las crisis Dios las toma para poder elevarte a un nuevo nivel en tu vida, para que eso que estás atravesando no vuelva a suceder. Si vos lo pasás con éxito, si vos te aferrás a Dios, esa crisis que estás teniendo, esa situación difícil que estás teniendo, no la vas a volver a pasar, porque Dios te va a capacitar para que en el momento que vuelva a surgir esto, vos ya la hayas pasado, vos ya la hayas vencido y sabés cómo manejarte, ¿no? Y alguna pregunta que le quisiera hacer ahora y que me gustaría que podamos pensar y si se animan a contar, ¿cómo puede llevarnos una crisis a un mayor éxito en nuestro matrimonio, ¿no? O en nuestras vidas? No sé, piensen alguna circunstancia difícil que dijeron, la verdad que esto pensábamos que no lo íbamos a superar. Puede ser una crisis personal, una crisis como matrimonio, algo que obviamente que lo quieran contar, no se sientan obligados, pero que nos ayude a poder entender esto. Si yo no hubiera atravesado, puesto a Dios en primer lugar en esta crisis, no lo hubiera podido pasar, o me llevó a crecer en esto, en esta área, me llevó a no cometer el mismo error. ¿Alguien quiere compartir? Callados. ¿No se les ocurre nada? Dice Marta que no entendió la pregunta, pero habla para adentro, ¿viste? ¿Cómo puede? No, porque estamos hablando de que una crisis, para que entendamos mejor, una crisis nos puede llevar a dos resultados. Acá, dos resultados. Una es positiva y otra es negativa. ¿Cómo una crisis en nuestra vida nos puede llevar a algo positivo? Ahí no sé si es mejor redactado la pregunta, si se entiende mejor. O cómo una crisis nos puede llevar a algo negativo. ¿Qué es lo que hacemos que nos lleve a un resultado positivo o a un resultado negativo? Pero tiene que ser problema en el matrimonio o en la familia. Con la familia, en lo personal. Lo que quieran contar, más que nada para dar un ejemplo. Sí. Bueno, te doy un ejemplo que nos pasó a nosotros. Fue hace 1 año y medio más o menos, que tuvo que pasar un problema con mi hijo Elías, que se estaba como te digo, yéndonos de las manos de nosotros, como que se estaba alejando de Dios, porque nosotros no estábamos también 100% con Dios, entonces él menos, como que se estaba alejando y nosotros estábamos como huérfanos espiritualmente, porque íbamos a una iglesia, pero como que no íbamos, ¿entendés? No teníamos respaldo, no teníamos apoyo y estábamos solos. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y qué sé yo, y cuando nos dimos cuenta no estábamos vacíos. Y había problema entre nosotros. Había problema entre nosotros, por ende con los chicos, con Elías, que es más grande, ¿no? Y
Y lo bueno de todo eso fue que un día yo no aguanté más, y me acuerdo hoy como si fuera ayer, que lo llamo Marce del trabajo, yo estaba trabajando, él estaba sin trabajo, sí. Y le digo, ¿qué vamos a hacer, Marcelo? Ya no podemos vivir más así. Digo, estamos fuera de Dios y no sé, estamos a la deriva. Digo, nuestro hijo se está perdiendo. Le digo, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero que mi hijo se pierda, que tenga un mal futuro, que le pase algo, que conozca otras cosas, que te imaginás, ya sea droga, alcohol, lo que sea, ¿no? Digo, llega a conocer eso, digo, no lo vamos a sacar más de ahí. Y le digo, Marce, yo quiero ir a la iglesia, le dije, vamos a buscar otra iglesia, no sé. Y ahí fue cuando me acordé que Lore, yo veía por Facebook que ella ponía todo de la iglesia, puertas del cielo, que esto, que el otro, y a mí me impactaba todo eso, ¿viste? Y cuando le dije a Marce, me dice, bueno, ¿y dónde? Me dice él, ¿viste? Y yo le digo, ahí donde va Lore. ¿Y dónde es? No sé, le digo, pero preguntar y vamos, le dije yo, ¿viste? Y bueno, ahí lo llamó él a Juanca y arreglaron todo, qué sé yo, y fuimos a Puertas del Cielo. Y bueno, de ahí, la verdad que todo el mal que teníamos, que habíamos pasado, que Dios tuvo que tocar como, yo lo amo, mi esposo, amo mi familia, todo, pero como que mi debilidad era mi hijo, ¿viste? Y me lo tocó a él como diciendo, ¿qué vas a hacer si tu hijo se pierde? Y ahí yo me quise morir, ¿viste? Entonces como que ahí me tocó la parte más fuerte de mí y débil, digamos, de mi vida, y ahí entonces decidimos, y eso malo se transformó en bueno, porque hoy estamos acá, conocí a gente hermosa como ustedes, como a los pastores, la verdad que fue un cambio de negativo a positivo, pero al 100%. Qué bueno. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Es así, ¿no? Qué importante es hablarlo esto, ¿no? Hablar el tema de la crisis, porque nos hace después prevenir estas cosas, ¿no? Qué importante es hablar de que Dios tiene una respuesta para todo, ¿no? Para cada crisis, para cada problema. Porque sabes que muchas veces nos damos cuenta o llegamos a la crisis porque a veces nos damos cuenta que estamos ahí al choque de algo, ¿no? Vos te diste cuenta ahí de que si seguían así, no sé cómo iban a terminar, ¿no? Que un final que no querían. Entonces tenemos que hacer algo, mucho. ¿Y qué pasa? Está bueno hablar de esto porque nos capacita, Dios nos capacita a través de estas charlas, Dios nos capacita de cada testimonio a estar atento a estas cosas, a que no llegara a ese punto. Sí, Marce. Y Elías empezó a hacer la rata en la escuela con pibes más grandes, iba al colegio técnico y no entró casi todo el año al colegio. ¿Sabes lo que era para mí? Yo estaba trabajando, venía a la tarde y no sabía si mi hijo estaba en la escuela o le pasó algo. No, fue algo horrible, fue. Y nosotros discutíamos todos los días, ¿sabes lo que era? Yo agarraba y me iba para no discutir. Eso, digamos que el tema de los chicos influye en toda la familia. Pero gracias a Dios pudimos tomar esa decisión y acercarnos a Dios. Qué bueno. Hay cambios siempre. En las crisis traen cambio. Marta y Marcelo pasaron por una crisis y se produjo un cambio en sus vidas, ¿no? Y tenemos que entender algo, ¿no? Esto que hablamos recién del 50% nuestro y 50% de Dios. Porque si nosotros no reaccionamos ante una crisis de la mejor manera o de la manera que Dios, de buscar a Dios, no buscarlo a Él, si lo queremos quizás resolver o decimos, bueno, esto ya va a pasar, ya va a cambiar. Si no damos ese paso, no vamos a tener un resultado, ¿no? Y a veces los cambios traen crisis, sí que traen problemas, traen un estrés con ellos, pero el asunto es el resultado de esa crisis. ¿Qué hacemos ante el problema? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados esperando que se resuelvan solo o actuamos? Necesitamos aprovechar ese estrés,
esa preocupación quizás y ocuparnos del tema, encarar el tema, ¿cómo? Con Dios, ¿no? La circunstancia nunca, y esto tenemos que tener en claro, nunca una circunstancia, ¿no? Un problema, una tormenta, un desierto va a determinar tu futuro, ¿no? Porque podemos decir, ¿no? Tomando el ejemplo que contaba Marta, bueno, ya está, ya no, ¿qué vamos a hacer? No podemos ir a la iglesia, no podemos buscar de Dios solos, ya está, ¿no? Aceptamos ese destino o ese futuro, no, nunca las circunstancias van a determinar nuestro futuro, sino lo que hacemos con esa situación, lo que hacemos con esa circunstancia es lo que determina nuestro futuro. Y muchas veces los psicólogos te dicen algo, ¿no? Cuando uno va al psicólogo, ¿no? Generalmente le enseñan a las personas que pueden controlar el resultado de las crisis, ¿no? Ellos se basan en dos teorías generalmente. Dicen que es una responsabilidad tuya afrontar la crisis y vos podés controlar el resultado de esa crisis. Está bien lo que dicen, pero a mitad. Sí que somos responsables de enfrentar la crisis. Somos responsables cuando pasa una crisis en nuestra vida, tenemos la responsabilidad de enfrentarla. Pero el que tiene el resultado de nuestro futuro es Dios, no está en nuestras manos. Es Dios. Nosotros tenemos que enfrentar la crisis y el resultado lo va a dar Dios. El resultado lo va a dar Dios. Por eso te hablo de un 50% tuyo y el otro 50% se encarga Dios, de hacer lo imposible posible. Es importante eso, entender eso, que no es la circunstancia lo que marca tu futuro, sino lo que hacemos con esa situación, con ese problema. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace su parte. Eso es bueno, no peleamos solo. En cada situación recordá eso, en cada problema, no estás peleando solo. No estás pasando esta crisis o este momento quizás solo. Dios está con vos, Dios prometió estar todos los días de tu vida, peleando con vos para bendecirte. Él jamás termina una situación en negativo. Nunca va a terminar Dios una situación en tu vida en negativo. Si vos te pones en las manos de Dios, Dios va a hacer algo positivo, porque lo negativo no está en Él. Lo negativo no está. Dios te ama, Dios quiere bendecirte, pero tenemos que nosotros ponernos y movernos bajo su voluntad, poder confiar en Él, poder aferrarnos a su palabra. ¿Cuántas veces he escuchado que en medio de los problemas dejan de venir a la iglesia? Tienen problemas en el matrimonio y no se congregan, no pueden orar, dicen, no tengo fuerzas ni para orar. ¿Cuántas veces le decimos a los matrimonios, pidan ayuda si no pueden resolverlo solos, pidan ayuda, es importante, ¿no? Si no lo pueden resolver, si no pueden orar, hay una iglesia, ustedes pertenecen a una iglesia, hay un equipo pastoral, busquen la gente con quien hablar en las situaciones, en las crisis matrimoniales. Y hay otra cosa, ¿no? El tema de cuidar y guardar la intimidad, quiero recalcar, porque en este tiempo ha surgido un par de cosas de que muchas veces no saben guardar la intimidad en el matrimonio, ¿no? Y quiero hacer un parate ahí, porque hemos tenido matrimonios donde quieren contar todo lo que pasa para que todos, como un castigo propio, ¿no? Dice, sí, yo hice esto, sí, y se quieren autocastigarse, ¿no? Como diciendo, bueno, que sepan todos lo que hice, me lo merezco por el pecado que hice. No, cuidemos nuestra intimidad. Yo le decía esto a este matrimonio. La intimidad en el matrimonio es importantísimo. El único que puede conocer tu desnudez es tu esposa y es Dios. Es el único que puede conocer tu desnudez. Hablando de intimidad. Imagínate si vos contás tu intimidad, tu desnudez, lo compartís con tus familiares, con tus hermanos, con tus padres, porque estás contando cosas íntimas, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? Eso hablo de desnudez, hablo de intimidad, de lo que pasa en el matrimonio. Imagínate eso. Después cuando
se resuelvan las cosas, pues, ¿no? Cuando se resuelven las cosas, vos estás con aquello que contaste, con tu entorno en donde contaste, y te vas a sentir desnudo, te vas a sentir vulnerable, porque al único que podemos ser vulnerables es a Dios y esa es nuestra esposa, a tu esposo. A ellos somos vulnerables. Después tenemos que guardar nuestra intimidad, ¿no? Y por eso lo relacionaba con esto de pedir ayuda. Sean prudentes a quien abren su corazón. Sean prudentes a quien abren su corazón. Que Dios les muestre, que tengan esa confianza, que Dios les muestre y puedan tener esa confianza de abrir su corazón para resolver las situaciones. No anden de uno en otro contando el problema, contando la situación, buscando muchas veces lo que queremos oír, ¿no? Busquemos, pongamos en oración. Los pastores que tenemos son todos excelentes hombres y mujeres de Dios que van a cuidar su corazón. Cuidemos también a quien mostramos nuestra desnudez, nuestra intimidad, porque después vamos a andar en la iglesia desnudos. No desnudos, es como sentirse desnudos. Saben tu intimidad, saben lo que pasó en tu matrimonio. Y es más difícil resolver las cosas. Es más difícil, por eso es importante cuidar nuestra intimidad y saber ser prudentes. Sí que tenés que pedir ayuda cuando no lo podés, pero ser prudentes en abrir tu corazón. ¿Sí, Rosana? Justo se subió Manu, me arañó toda la pista. No, quería decirte que es re importante lo que estás diciendo, pastor, pero también la gente necesita hablar y ser escuchada. En un lapso de 10 días ya me pasó con 2 mujeres que tienen problemas en su matrimonio y me han contado cosas muy íntimas. Y son mujeres cristianas que van a otras iglesias y me dicen, a mí no me escuchan. Y yo me quedo, viste, asombrada, porque yo también lo viví. Me pasó lo mismo que a Marta y Marcelo, a nosotros nos pasó lo mismo, de donde venimos. Y Poli lo sabe, porque yo ya lo hablé con ella. Y si vos no te sentís escuchada, no, te sentís ahogada muchas veces. Entonces, viste, vos ves a alguien que te presta el oído y es como que le tirás todo lo que te pasa. Porque bueno, Dios nos hizo así para que andemos en comunidad, ¿no? Y por algo hay pastores y hay líderes y todo eso. Y es muy importante que haya una iglesia fuerte y que los pastores y los líderes, digamos, sirvan en este sentido, porque no todas las iglesias son así. Sí, es verdad, Roxana, es verdad. Gracias a Dios, nuestra iglesia tenemos ese lugar para poder abrir nuestro corazón y siempre nos enseñaron esto de cuidar el corazón de las personas, ¿no? Siempre nos enseñaron de cuidar la intimidad de aquellos que vienen a hablar con nosotros. Por eso muchas veces, y ustedes lo saben en todas las reuniones que tenemos, que lo que compartimos acá siempre queda acá, no rompan esa confianza que tenemos como grupo, como familia. No siempre lo que hablamos acá queda acá, es para ayudarnos a nosotros, para que el testimonio del otro nos ayude, nos sea de bendición. Y esto que decís está bueno, porque te escogieron a vos, Roxana. Quizás en su iglesia no tienen la oportunidad de hablar, pero vos sabés que tenés que cuidar el corazón de esas mujeres, ¿no? Cuidar el corazón, saberlas ministrar. Podés pedir ayuda, bueno, a Poli, que siempre hablan con ella, ¿no? Para poder, si tenés alguna duda, y tener en cuenta de que muchas veces nos surgen de que no vamos a tener la respuesta a todo. Y eso lo experimenté en este tiempo. Sabés que pasamos por momentos donde estábamos con matrimonios que eran problemas muy, pero muy grandes, que no sabíamos que era la primera vez que tratábamos o lidiábamos con esto. Y la verdad que Dios actuó de manera sorprendente. En cada charla que teníamos, decían,
es justo lo que me está pasando, sin saberlo, sin saber de la problemática esa, nos pusimos a investigar, a ver ese tema, y Dios te capacita. Ahí me cayó la ficha. No somos nosotros, es Dios hablando a través de nosotros. Es Dios, así que muchas veces no vas a tener la respuesta, pero escuchar a los que tienen problemas, orar por ellos, no decirle, mirá, quizás hoy no te tengo toda la respuesta, pero Dios va a hacer algo, vamos a orar, vamos a darle lugar a Dios, que Él obre, ¿no? Y Dios siempre nos respaldó. La verdad que vemos un progreso en cada matrimonio, en cada charla que tenemos. Así que bueno, eso, enfoquémonos en eso. Enfoquémonos en eso. En estas 7 clases lo que vamos a ver son 3 puntos, ¿no? 3 herramientas que vamos a incorporar, ¿no? Poder atravesar las crisis de la adversidad, ¿no? Vamos a ver, estamos arrancando con este tema de las adversidades que se nos presentan, cómo atravesarlas. La otra herramienta es las crisis del cambio. Hay cambios que traen crisis, ¿no? Que los vamos a ver en futuras clases. Y lo tercero, y que muchas veces es más difícil que las 2 primeras, es mantener una vida en victoria. Mantener la victoria, eso que Dios nos da en cada crisis, esa victoria que Dios nos da, hay que mantenerla. Hay que mantenerla. No, se tiene que mantener esa victoria, porque es la manera en que nosotros pasamos ese proceso. Dios nos capacita, nos da las herramientas, nos da la espada para pelear contra esas cosas. Cuando se levanten, vamos a estar armados, porque está Dios con nosotros, ¿no? Y tenemos que mantener esa victoria, porque el diablo no se va a quedar tranquilo. Va a buscar la manera de destruir. Sabemos que la familia es institución de Dios, es creación de Dios. El matrimonio es creación de Dios. Y obviamente que el diablo va a querer destruir eso. Constantemente. Por eso tenemos que mantener la victoria que Dios nos da. Mantener. Y empezar a ver las pruebas, empezar a ver las crisis como nos enseña la palabra. No dejar de ver las crisis como algo otra vez, una prueba, otra vez una crisis, y sufrimos, nos estresamos y usamos ese estrés negativamente en nuestra vida. Negativamente nos dejamos abatatar, nos dejamos avasallar por la situación y no vamos a la fuente, no vamos a aquel que nos va a dar la victoria, aquel que tiene una respuesta para nuestras vidas, ¿no? Porque dice en 2 Corintios 3:18, ¿qué dice en 2 3:18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Así tenemos que ver las crisis. No ver nuestra vida de crisis en crisis. No, Dios nos llama a ver nuestra vida de gloria en gloria. Cada prueba que tenés en tu vida es una oportunidad para que Dios se manifieste. Es una oportunidad para que tu vida crezca, para que tu vida se fortalezca. No lo veas como un ataque en el cual vas a caer rendido, donde vas a ser destruido. No, es una oportunidad donde Dios va a tratar con tu vida, Dios va a tratar con tu matrimonio y lo va a fortalecer. Lo va a fortalecer, así como sucedió con la situación de Marcelo y de Marta, ¿no? Esa crisis la pasaron, y mira ahora a Elías, mira ahora a sus hijos, ¿no? Escuchando en cada reunión la palabra, ¿no? Cada cosa que me cuenta siempre Marcelo de los chicos, ¿no? Me llena el corazón, y digo, gloria a Dios por eso, ¿no? Porque vemos la mano de Dios. Y para llegar a ese punto tuvieron que atravesar por el desierto, tuvieron que pasar por un proceso, pero eso trajo victoria a su vida y eso los fortaleció como familia, fortaleció su relación con Dios. No, tiene un propósito. Dios nunca termina nada en negativo. Empecemos a ver la vida como es, una vida de victoria en victoria. Cuando tengas una crisis en tu vida, en tu matrimonio, míralo como una oportunidad para que Dios se manifieste, ¿no? Las crisis siempre van a venir acompañadas de estrés, eso no lo podemos evitar.
¿no? Siempre van a venir acompañadas de esa presión en las situaciones, ¿no? Pero aún las presiones pueden motivarnos a alcanzar el éxito. Aún las presiones, las crisis nos pueden, si las canalizamos bien y en Dios, podemos llegar a alcanzar un éxito, a ser mejores personas, a tener un matrimonio más fuerte. ¿Por qué te digo esto? Lo mismo sucede en la guitarra. Pedro y Ricardo saben que metiéndole presión a las cuerdas de la guitarra, ¿qué pasa? Se afina, salen mejores notas, ¿no? Pero también si esa misma presión la canalizamos mal, puede desafinar. Por eso es importante canalizar bien. O romper la cuerda. O cortar la cuerda. ¿No? Por eso Claro. es importante aprender a canalizar las presiones en Dios. Dios puede afinar nuestras vidas para que suene lindo, para poder disfrutar, para ver esa crisis como, como una victoria, una oportunidad para que Dios se manifieste. Lo mismo pasa con un músculo. Cuando uno empieza a ejercitar, empieza a meterle presión a los músculos, el cuerpo se fortalece. Lo mismo pasa con tu vida. Aprendamos a tomar las crisis, a ver las crisis como una oportunidad para que Dios se manifieste. Va a ser diferente. El tema es cuando en nuestra mente, ¿no? En nuestro corazón, enfrentamos la crisis ya pensando que estamos derrotados, en que estamos ya otra vez lo mismo, ya no aguanto más, ¿no? Ya estoy cansado de lo mismo, de pasar problemas, salgo de una, me meto en otra, ¿no? Pero ese es el enfoque que le damos. Ese es el enfoque que le damos. Tenemos que enfocarlo como una oportunidad para Dios. Me encanta escuchar a las personas que dicen, estoy pasando una prueba, pero sé que Dios se va a glorificar. Sé que Dios se va a glorificar. Siempre lo escucho y lo escucho en las personas grandes, ¿no? Qué bueno es incorporar eso, ver las pruebas como una oportunidad donde Dios se va a glorificar. Él se va a glorificar. Las crisis pueden ser oportunidades para un cambio positivo, si lo usamos apropiadamente. Hay una tarea, que ya estamos terminando, hay una tarea que les voy a dejar, hay una crisis que pasó, bueno, el apóstol Pablo pasó un montón de crisis, pero hay una particular que nos gustó y está en Hechos 27, anótense ahí, eso es para la semana. Todo el capítulo tienen que leer. Son 44 versículos, sí. Es cortito y es linda la historia, no es larga. Hechos 27. Hechos 27, ahí está la historia de Pablo, cuando estaba arrestado, estaba preso y lo llevan en un barco a una isla y se levanta una tormenta, se levantan presiones. Bueno, no puedo adelantar más, tienen que leerlo. Tienen que leerlo, léanlo. Me gustaría que lo lean, qué Dios les dice, que vean la crisis y cómo lo resuelve Pablo, qué agentes hay externos, ¿no? Porque ahí habla también un poquito, ¿le puedo ayudar? No. Bueno, lo decimos después en la próxima clase. Así que lean que está bueno, está linda esa historia. Vemos cómo Dios se glorifica, saquen enseñanza, lo que Dios, cualquier comentario que Dios ponga en su corazón, anótenlo. Si les hizo acordar a algo, alguna situación que haya pasado también, porque cuando leemos la palabra trae luz a nuestras vidas y capaz se acuerdan de algo que hayan pasado y también va a ministrar sus vidas y nos va a ministrar a nosotros. Así que anoten todo para la próxima clase. Amén. Y bueno, para terminar le queremos leer algo de un libro que va a leer Poli porque yo me trabo un poco. Dice así. Sí. Cuando llegamos a nuestro límite y pensamos que no queda nada de nosotros para enfrentarnos a las circunstancias de la vida. Cuando no podemos ver nada más que pueda hacerse para acabar con la crisis. Cuando no hay ningún entendimiento de qué hacer o cómo tomar. Cuando nuestro barco de finanzas, matrimonios, negocios o ministerios se está hundiendo y parece estar a punto de naufragar. Cuando parece que estamos solos, desnudos y despojados de todo. Las buenas nuevas son,
Dios es fiel. Amén. Cuando parece que está todo perdido, la buena noticia que tenemos es que Dios permanece fiel. Y esto está en su palabra, está en 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice, fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que podés resistir. Vos podés resistir esa prueba, vos podés resistir esa situación, vos podés atravesar esa tormenta, ese desierto, porque Dios no va a permitir que esa situación te hunda, porque Él es fiel. Dice, sino que te dará también juntamente con esa prueba, con esa tentación, con esa lucha, la salida para que podáis soportarlo, para que pases el proceso. Eso está en 1 Corintios 10:13. Dios no va a permitir que pases una situación que no lo puedas sobrellevar, que te fulmine, ¿no? que te arruine. No, Dios te va a dar la oportunidad, te va a marcar la salida, como leíamos al principio en Isaías. Dios va a abrir el mar para que puedas cruzar, Dios va a abrir ríos en el desierto. Dios permanece fiel. Aunque vos tengas pocas fuerzas, Dios permanece fiel. Aunque vos no tengas a veces fuerzas para orar, para arrodillarte, Él es fiel. Él es fiel, no depende de tus fuerzas, sino depende de que vos le creas. Ahí con la poca fuerza que tenés, decirle, Señora, ayúdame, clama a Él. Clama a Él. Él va a abrir caminos siempre. Él es fiel. Por más que nosotros seamos infieles, por más que nos vayamos al mundo, si vos regresás a los pies de Dios, Él sigue siendo fiel. Él no cambia. Él no cambia. Amén. Amén. Qué bueno que podamos meditar en esto, ¿no? Que puedan pensar, ¿no? Quizás ahora no se les viene ninguna circunstancia, pero que puedan pensar y pedirle a Dios de esa circunstancia que han pasado y que ustedes en ese momento que la estaban viviendo sintieron que no la podían atravesar. Cada uno de nosotros, yo creo que ha pasado por esas circunstancias que dicen, no, ¿y ahora qué hago? Dios no me escucha, Dios no está obrando, y ahora que ustedes vieron el resultado, vieron que Dios fue fiel y justo para a su tiempo abrir puertas de bendición y poder sacarnos en victoria. Entonces, si Dios te sacó de esa situación en ese momento, en cada circunstancia que pases y que parezca que Dios no está, que puedas recordar por esa circunstancia que pasaste y cómo Dios fue fiel y que a su tiempo Dios ha respondido en victoria y que hoy podés ver la mano de Dios que sigue fiel y firme para sostenerte. Qué importante que es esto. Entonces, que podamos pedirle a Dios que podamos recordar cada una de esas crisis y darle gracias a Dios porque hemos visto y vemos la mano de Dios. Y si estás pasando por alguna crisis que pensás que no vas a poder, que entras al mar y que te saque, que te mareas y que vas para acá y que vas para allá, que te tira a la ola, lo importante es poder levantarse y saber que Dios va a abrir camino en medio del mar. Amén. Amén. Bueno, Y media 9:30, puntuales, justito. Así que bueno, vamos a terminar con una oración. No sé si alguien quiere compartir algo antes de terminar. Está Moni. Ahí está Moni, Ahí está José. José. ¿Cómo están? Qué bueno que se pudieron conectar. Uy, está hablando. Tenés el micrófono apagado, Moni. Ahí está. Lo que estaban hablando de Hechos 27, ya lo comparé con una samba. ¿Viste las zambas que están en los parques? Sí. Bueno, que te subís a la zamba y la zamba te tambalea de un lado para el otro, de un lado para el otro, te levantás, te volvés a caer, pensás que no va a parar más, pero llega un momento que todo para. Todo para, todo pasa, ese movimiento y te bajás de la zamba con una sonrisa, porque no hay uno que no se baje de la zamba con una sonrisa. Y eso es lo que yo siempre comparo con el ese- Hechos 27. Qué bueno, Hubo bueno. mucho Anotar, viento. bueno.
Claro, y que todos pensaban que eso no iba a parar más y que después el viento cesó y todo volvió a la Adelante. normalidad. Adelante, ya es tarea. Es la tarea de la semana. Bueno, No vale copiarse, ¿eh? Ninguno vaya a poner que es un Y el samba. samba no, lo hizo Ya está en Monis. No, bien, muy bueno, muy bueno. Está bueno. Ya saben que es como un samba, dice Moni, es Hechos 27, vamos a ver, es lo que ella siente, interpreta, lo que Dios le ha hablado. Así que, bueno, tarea para la casa, leer Hechos 27 y bueno, ¿qué nos dice Dios con esa palabra? ¿Qué nos dice Dios? Bueno, vamos a orar. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? yo, no. Bueno, vamos a orar. Si están pasando por alguna crisis, alguna situación difícil, tráiganlo a memoria. Queremos orar por cada situación, confiando y sabiendo que Dios va a hacer milagros siempre. Que Dios, como decíamos, nunca va a terminar algo en negativo, sino lo va a terminar en algo positivo. La crisis, de la mano de Dios, nos va a entregar la victoria, nos va a dar la victoria, se va a glorificar Dios en nuestra vida. Amén. Así que oramos y terminamos. Bueno, Dios, queremos bendecirte, papá, en esta noche y darte gracias, Señor, por esta reunión, Dios. Gracias por cada matrimonio que se ha conectado, Señor, por lo que hemos compartido, hemos vivido, Señor, en esta hora, papá. Gracias por traer a memoria y a nuestro corazón, Señor, las situaciones donde vos te has glorificado, Dios, donde quizás lo veíamos todo mal, donde quizás no veíamos oportunidad de salir, pero Señor, vos te glorificaste, Dios. Cuando clamamos a vos y aun cuando no clamamos, Señor, vos permanecés fiel, papá. Por eso te bendecimos, Rey, te queremos dar gracias, Señor, por todo lo que hemos alcanzado, Señor, en este tiempo, Señor, por cada prueba y cada lucha, Señor, que hemos atravesado de tu mano, Rey. Te damos a vos la gloria, Señor, te damos a vos la honra de lo que hiciste, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por cada victoria, Dios. Y ahora queremos orar, Señor, por cada matrimonio, Señor, que está pasando por una crisis, Dios. Vos sabés lo que hay en el corazón de cada familia, Dios. Vos sabés lo que está pasando cada matrimonio, Señor. Y ahora nos ponemos de acuerdo para orar por ellos a su favor, Dios, para darte a vos lugar, Señor, para que te muevas, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de la oración. Señor, vos te glorifiques en cada circunstancia, Señor. Que vos abras, Señor, el mar para que puedan atravesar, Señor, que vos les dé la fortaleza necesaria para atravesar cada proceso, Señor, cada crisis, Dios, y vos le entregues la victoria, ellos puedan tomarlo, Señor, esa victoria que le entregás en sus manos en cada situación. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, atamos toda obra del diablo, atamos todo aquello que por años el diablo ha querido meter en las vidas de sus familias, en sus matrimonios, ahora lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos tu potestad, declaramos, Señor, que vos hacés cosas nuevas en este tiempo, papá. En el nombre de Jesús, Señor, nos aferramos a vos, ponemos toda nuestra confianza en vos, Señor, sabiendo que vos peleás con nosotros, sabiendo que vos nos das la victoria, Señor. Y de ahora en adelante nos comprometemos a ver cada crisis, cada problema, Señor, cada enfermedad, cada situación económica, Señor, negativa, la empezamos a ver no como una crisis, sino como un momento, Señor, una oportunidad para que vos te manifiestes, para que tu bendición nos alcance, para que vos nos hagas llevar nuestras vidas a un nuevo nivel, Rey. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, papá, y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, papá, y abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra expectativa, Señor, abrimos nuestra mente, Señor, para poder ver los milagros que vas a hacer en nuestra vida. Lo creemos, Señor. Creemos que vas a hacer milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Que cosas nuevas vienen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey.
Amén, Dios. Amén. Amén, Rey. Qué lindo, familia. Bueno, no sé Mañana a mí. guapas, libres a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana guapas y a las 6 de la tarde por Facebook, YouTube, Instagram. Así que espero que una banda somos. Ya me dijeron que 174 hay anotadas. De España, Bien. bueno, va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan mañana a las 11. Yo voy a preparar mi mate para estar expectante, algo para anotar, así recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que bueno. Bueno, familia, nos vemos. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo viernes, 20 y 30 horas. Hagan la Nuestra reunión. tarea. Hagan la tarea. Que tengan una linda noche, que tengan un lindo descanso. Ustedes Gracias. también. Ustedes Y también. bueno, mañana va a ser un lindo día también para todos. Nos vemos. Cada Nos día. amamos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao.